Hola, hola y bienvenidos a Irenka Decora. Hoy os traigo mi primer álbum con espina. Entonces tengo aquí las marcas y un ejemplo ya hecho. Lo que voy a hacer va a ser hacerlo con vosotros y vosotras, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es una altura de hojas de 17 por 17 centímetros, con lo cual mi ancho de página ya mide, o sea, la hoja ya mide 17 centímetros de alto y de largo es lo que mide una hoja de DIN A4, es decir, unos 29,6 centímetros, con 6,7, ¿vale? Entonces, para la espina necesitamos saber tres cositas, ¿vale? Una es el hueco, la base, que yo aquí le he puesto una B y un cuadrado, ¿vale? Es lo que va a ir pegando a nuestro libro, es decir, lo que va a tocar la base y la portada, ¿vale? Lo que va a ir abajo, ¿vale? Y luego las pestañas o sujeción de las hojas, es decir, esto de aquí que se mueve, ¿vale? Para hacer nuestra espina. Yo aquí en este caso he hecho 4 y las he puesto los números de 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Como veis son flexibles, se mueven hacia un lado y hacia otro. Y les he puesto el número con un redondel y a las bases les he puesto cuadraditos para no perderme, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dejar los márgenes que van aquí a ambos lados, es decir, los enganches a las portadas de 5 centímetros o de 2 pulgadas. Y a partir de ahí vamos a hacer una base aquí delante y otra base aquí detrás. Y luego dejaremos los 5 centímetros de enganche, ¿de acuerdo? Para que así nos quede el margen de la primera hoja con la portada y el otro margen hacia la contraportada o la última hoja, ¿vale? La última portada. Con lo cual voy a medirlo en pulgadas porque tengo ya de por sí la hojita en pulgadas. Si os apañáis mejor con centímetros, os dejo aquí las medidas de los huecos o de las bases, de 1 centímetro o media pulgada, si lo hacéis en pulgadas, las pestañitas, es decir, esta parte de aquí que es flexible, ¿vale? Las pestañas o sujeción de 1,5 centímetros o de 1 pulgada. Y los enganches, es decir, las partes de adelante y de atrás, de 5 centímetros o de 2 pulgadas, ¿vale? No olvidéis que hace falta siempre un enganche, una base y pestaña para empezar. Igual que al final hace falta una base y el enganche al final, ¿vale? Vamos a verlo con el ejemplo y ya veréis que es muy sencillito. Ojo, no son medidas únicas, es decir, dependiendo de vosotros y vosotras el trabajo que queráis hacer, os harán falta bases o pestañas o sujeciones más anchas o más distancia o menos distancia, ¿de acuerdo? Yo en este caso no le voy a poner mucho volumen, con lo cual me va a venir muy bien para poder cerrarlo. Si queréis ponerle mucho volumen, ya sean flores, no sé, ponerle muchos despliegues, muchas pestañas, muchas aperturas, ¿vale? En cascada, que se deslicen, en fin, si queréis ponerle mucho volumen o decoración con mucho volumen, dejar más espacio, ¿de acuerdo? Igual que dependiendo del ancho de vuestra hoja, dependerá la medida que tengáis que usar aquí, ¿vale? Yo en este caso es 17 por 17, no son muy grandes, pero si cogéis hojas de 30 por 30, evidentemente con esto solo no se os va a mantener, ¿vale? Igual que el ancho debería de ser de 30 por 30, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que ajustar, dependiendo del trabajo, de vuestros trabajos, tenéis que ajustar las medidas. Yo voy a hacer un álbum de 17 por 17 sin mucho volumen. Vamos a ello, lo vais a entender muy rapidito ahora cuando lo veamos hecho, ¿vale? Este por el momento lo dejo aquí. Las medidas las voy a usar directamente con la plegadora. Ya sabéis que mi plegadora es pequeña. Yo me apaño con lo que tengo a mano. Si no tenéis plegadora, igualmente medís donde os hagan falta las medidas y luego con la regla simplemente marcáis donde quede la medida encima de vuestros trabajos, ¿vale? Siempre hay una opción. Vale, dicho esto, lo que quiero haceros ver o haceros entender es que no siempre hace falta de todo para poder trabajar y crear con el scrap, ¿de acuerdo? Yo aprovecho ya que lo tengo, pero si no tenéis todo el material o todas las herramientas a mano, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Aquí me veis marcando a 2, no se ve el 2 porque es del mismo color, pero es a 2 pulgadas, ¿vale?
Entonces yo ya he hecho el primer enganche. Y ahora me hace falta una base, un hueco, es decir, media pulgada más. Pues a las 2,5 marco otra. ¿Vale? Entonces yo ya tengo mi primera base. Vamos a por la pestaña. A partir de donde he hecho la raya de la base me hace falta 1 pulgada o 1,5 centímetros. Pues a partir del 2,5 voy hasta el 3,5. Sí, 1 pulgada. Y marco. Y luego me hace falta bajar la pulgada, con lo cual, o sea, bajar la pestaña, porque van dobles, ¿de acuerdo? Por aquí detrás van pegadas, es decir, va una hacia arriba y otra hacia abajo. Con lo cual voy a marcar otra vez al 4,5. Dependiendo de las hojas que queráis hacer, así se multiplicará o se hará de largo vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Así se hará de largo vuestro trabajo. Entonces, si queréis poner muchas hojas, os hará falta una hoja mucho más larga que la que estoy usando yo, ¿de acuerdo? Yo le voy a poner solo 4 hojas a este álbum. Entonces, lo he dejado aquí en la señal. Vamos a ponerle aquí al 2. Lo he dejado aquí en la señal. Al 1, así me deja más margen de trabajo. Vale. Acabamos de hacer una pestaña entera, es decir, la parte de arriba y la parte de abajo de la pestaña, con lo cual ahora necesito otro hueco, es decir, media pulgada, con lo cual marco media pulgada, que va a ser este hueco de aquí, ¿vale? Este hueco de aquí. Una vez hecho la base me hace falta 2 marcas para la pestaña la sujeción, es decir, a 1 pulgada yo en mi caso, con lo cual desde el 1,5 me voy al 2,5, marco, y luego del 2,5 al 3,5. Y ahora vamos a por una base, con lo cual media pulgada más. Al 4. ¿Vale? Entonces ya tengo 1, 2 y voy a hacer una tercera hoja más. Más que nada porque de largo ya tampoco me llega mucho. Pensaba yo que me iba a dar para 4, pero no me da para 4. Con lo cual voy a hacer la última. Subimos para una pestaña 1 pulgada, con lo cual del 1 al 2. Del 2 al 3. Marcamos la base de media pulgada, 3,5. Y esto último va a ser la sujeción. ¿De acuerdo? Entonces, para no perdernos, esto es una base, esto es un enganche, este es el último enganche, esto es una base, base y base. Esta sería la hoja 1, la vuelta de la hoja 1, el 2, la vuelta de la hoja 2, el 3 y la vuelta de la hoja 3. ¿Vale? Entonces, hecho esto entre número y número, vamos a dejarlo para el final las dobleces. Vamos a hacer todas las dobleces, ¿de acuerdo? Que van a ir hacia adentro, es decir, esta de aquí, pongo la regla, doblamos, pongo la regla, doblamos hacia adentro. Entre el 1 y el 1 no lo doblamos. Doblamos hacia adentro. Doblamos hacia adentro. Ahora simplemente estoy marcando las dobleces, pero ahora vamos a terminar de marcarlo todo bien y de apretarlo con el... y de marcarlo con la plegadora, ¿vale? O con el hueso que tengáis para marcar o... Entonces, entre número y número no. Esto me sale más a cuentas doblarle para acá. Aquí. Vale. ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora lo que quiero es que entre ambas páginas salga la doblez hacia arriba. Para ello, ya que lo tengo marcado y que sé dónde están las dobleces, me faltan aquí marcarlo hacia abajo, que son las dobleces grandes.
Ya lo siento que en el vídeo no se vea bien, pero no tengo mucha más luz. ¿Vale? Para que nosotros cuando doblemos se nos marque bien. Se nos quede bien marcado, ¿vale? Eso sí, la hoja que estoy usando es hoja de cartulina, ¿vale? Si tenéis cartulina, mejor que papel, porque luego el papel no va a tener casi resistencia. ¿De acuerdo? Igualmente, yo he cogido papel blanco. Si tenéis otro tipo de papel o queréis que le vaya mejor para, según vuestros trabajos, queréis ponerle otro color, pues con otro color también lo podéis hacer. ¿Vale? Y estas serían las partes que van a ir hacia arriba. ¿Por qué marco así la doblez? Porque luego a la hora de doblar se nos va a quedar mucho mejor. ¿Vale? Entonces, ya vais viendo que aquí van a ir las hojas y esto va a ir hacia arriba. Entre el 2 y el 2 va a ir hacia arriba y entre el 3 y el 3 va a ir hacia arriba, la doblez. ¿Vale? Quedaría aquí nuestra primera pestaña. O la primera sujeción de la primera página. De aquí hacemos lo mismo, marcamos. Ya tendríamos las dos. Vamos a por la tercera. Y vamos a por las bases. Vale, vamos a por esta otra base de aquí, las 3 espinas y la base. Con lo cual se nos quedarían las 3 bases ahí puestas, ¿vale? Las 3 hojas y la portada y la contraportada, ¿vale? 3 hojas para acá, 1, 2 y 3 y 3 hojas para allá. Vamos con el pegamento. Para el pegamento le voy a poner solo en los huecos que quedan entre ambas, ¿de acuerdo? Como no quiero que se me abran, que se me despeguen y que pase nada, porque lo quiero que se quede bien fijo, le voy a echar tacky glue, ¿vale? De momento le voy a echar estas dos, porque estoy viendo que se me va a ir el tacky glue un poco de más. Viene bien coger un papel, porque seguro se va a ir un poquito de pegamento por los lados, ¿vale?
Vale, pues ya tendríamos las dos primeras. Vamos a por la última. Y echamos, eso sí es importante, solo donde van a ir las pestañas, es decir, en las medidas que hemos hecho de 1 pulgada, ¿vale? O de 1,5 centímetros, dependiendo de cómo trabajéis o con qué medidas os guste más trabajar, ¿vale? Como veis, solo he echado pegamento en estas zonas de aquí, en las que van unidas, donde van a ir las pestañas, ¿vale? Para pegar bien las pestañas, ¿veis? Aquí es donde va el pegamento y pongo bien mi pestaña. Ahora simplemente apretamos bien. ¿Ves? Sabía yo, digo, raro es que no se me ha escapado un poquitín de pegamento. Siempre viene bien mejor prevenir que curar, como dice el dicho, ¿de acuerdo? Entonces siempre viene bien tener un extra, por si acaso. En este le he echado un poquitín más, yo creo, de pegamento, ¿vale? Pues quedarían así. Vale, una vez que ya lo tenemos hecho, vamos a por las hojas. Yo lo que quiero es que dentro quepa una hoja o un tag XL, ¿vale? Como lo queráis decir, entre una hoja y otra. Con lo cual aquí se me va a pegar súper bien a la hoja y me va a entrar también muy bien el tag, ¿de acuerdo? Luego, por si acaso se me olvida explicarlo más adelante, para meter bien las hojas viene bien recortar un poquitín de cada lado las esquinitas. Solo un poquitito de cada esquina, para que a la hora que yo ponga y meta las hojas, ¿de acuerdo? Que ponga en cada una de las pestañas las hojas, me cuadre bien, me caiga bien y me facilite la tarea de colocar bien mi hoja dentro de la espina, ¿vale?